variedades de este tejido, ¿verdad? Tienen en común el hecho de poder contraerse. Esa contracción pues genera un movimiento relativo de una parte respecto de otra y eso genera el movimiento del cuerpo, el cambio de tamaño y forma de órganos, etcétera. Entonces, lo fundamental que define al tejido muscular es su capacidad de contracción en este punto. Así como cuando hablábamos del tejido nervioso, era su capacidad de generar esos impulsos eléctricos para comunicarse. En este caso, la capacidad que le da de contraerse es lo que define al tejido muscular en este punto. Las células que cumplen la función contráctil en el tejido muscular se conocen como fibras musculares debido a que todas ellas en su morfología presentan una forma fusiforme, estirada, ¿verdad? Entonces parece más algo alargado, una fibra. Entonces generalmente cuando hablamos nosotros de células musculares nos solemos referir a ellas más como fibras, aunque no es incorrecto decir que es una célula muscular, sí, solamente que por su forma solemos decir más de esa manera. Les había dicho que a pesar de tener esa generalidad del hecho de que puedan contraerse, nosotros tenemos distintos tipos de componentes de este tejido y esos componentes se clasifican básicamente en las características morfológicas de sus células contráctiles. Así podemos dividir nosotros al tejido muscular en tres grandes tipos como ustedes ven acá. Realmente podemos comenzar por una división binomial, ¿verdad? Básica entre dos. Podemos hablar de unas fibras musculares estriadas y unas fibras musculares lisas. A su vez, en la parte estriada podemos hablar de un tejido muscular estriado en general y un tejido estriado cardíaco. Y otra vez, ese tejido estriado muscular que tenemos acá, podemos clasificarlo en muscular estriado esquelético, óseo, o algunos le llaman voluntario, ¿verdad? En ese tipo, y tejido muscular estriado visceral. La diferencia entre esa primera clasificación, es decir, liso y estriado, corresponde a la ultraorganización de las proteínas que le dan la capacidad contráctil al músculo. Como esas proteínas pueden estar con una organización extremadamente rígida, es decir, esa organización es súper, valga la redundancia, ¿verdad? Organizada entre las células, que da una repetición de ciertos patrones que se observan principalmente al microscopio electrónico, pero son bastante visibles también normalmente en el microscopio óptico, unas estrías transversales y eso le define al músculo estriado. Mientras que en el otro, el músculo liso, que sigue teniendo capacidades contráctiles, estas proteínas se encuentran un poquitito más desorganizadas en el citoplasma y no permiten ver esas estriaciones y por lo tanto se le llama músculo liso en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces era nuestra primera clasificación. La segunda es el hecho de si son voluntarios o involuntarios. Los que son voluntarios van a estar acá dentro de los estriados musculares en este punto y si están adheridos a una superficie ósea o no están adheridos a otras, a la superficie ósea, entonces vamos a poder llamarlos esqueléticos y viscerales respectivamente. ¿Ok? Vamos a ir ahondando en cada uno de estos, así que no se preocupen si al comienzo parece un poquito confuso eso. Siempre lo que yo intento hacer es que ustedes tengan una organización general en su mente y a partir de esa organización nosotros vamos a desmembrando en sus partes componentes lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esa clasificación podemos hablar de los músculos estriados y el músculo liso. Músculo estriado tenemos el esquelético y el cardíaco, que se encuentran en este punto. El hecho de llamarlo estriado liso, como les dije previamente, se refiere a estas estructuras ya visibles en el microscopio óptico, pero mucho más llamativas en el microscopio electrónico de transmisión, que corresponde a estriaciones en la célula. La forma de esta célula, estos son esquemas, estos son imágenes de microscopía óptica y estos son esquemas de corte transversal. Este es un corte longitudinal de cada uno de esos músculos y les digo que este es el eje mayor de las células. Así el eje mayor de esta fibra, así el eje mayor en este tejido y así el eje mayor en este otro tejido. Entonces, las estriaciones transversales o las estriaciones se observan transversales o perpendiculares
al eje mayor de la célula en las cuales se encuentran, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros entonces el músculo estriado esquelético, vamos a estudiarlo en mayor detenimiento después, pero observen ustedes que tienen una fibra larga con múltiples núcleos en su interior y se observan las particularidades de esas estriaciones transversales que corresponden a zonas de una coloración más oscura versus una zona de coloración más clara. Aquí en lo que corresponde al músculo cardíaco o estriado cardíaco que tenemos acá, vemos las fibras musculares. Acá las fibras musculares se caracterizan por ser más únicas, vemos que son más amplias que los otros, tienen mayor citoplasma. En este caso, el núcleo se encuentra de manera central y las estriaciones nuevamente se ven de manera transversal al eje mayor. Las estriaciones aquí en esta fotografía específica no se notan tan bien, aquí en estas regiones se notan un poquitito más. Además vemos acá que estas células se unen a las fibras adyacentes a través de ciertas estructuras que vamos a estudiar después y que son bastante visibles y reconocibles aquí en el microscopio óptico y que tienen ciertas características que después vamos a ver otra vez en la microscopía electrónica. Finalmente, el músculo liso, como ustedes pueden ver, tiene una forma bastante fusiforme, un núcleo central, son mucho más pequeños que los otros que estudiamos previamente y no se observan esa regularidad, esa estructura transversal, esas líneas transversales, esas estriaciones que sí observamos en el músculo estriado esquelético y en el músculo estriado cardíaco, ¿sí? Entonces, esas características se deben o el hecho de clasificarlos en estriados versus lisos se deben a las estructuras visibles en el corte longitudinal de cada una de estas fibras. Pero si hay un corte longitudinal, también tenemos que tener nosotros un corte transversal y este es el corte transversal de cada una de esas estructuras. Algo bastante llamativo y que a mí siempre me gusta poner en manifiesto es el hecho de cómo se ven estos. Parecen como rompecabezas que están uno al lado de otro en este sentido. Y en el caso del músculo estriado esquelético, que ustedes van a ver con mayor detenimiento en las clases seguidas a esta que estamos dando ahora, donde vamos a poner énfasis a la parte morfológica, van a observar cómo esto se imbrica, se conecta uno con otro acá llamativamente y recuerda a un craquelé, a un craquelado, de como el que se hace con las cáscaras de huevos rotas así, o con las pinturas clásicas, ¿verdad? A medida que van envejeciendo y se van rompiendo, o también algo que se llama una estructura que a mí me gusta mucho utilizar, es un teselado, ¿verdad? Que es el agarrar y cubrir una superficie con unas figuras geométricas de tal manera que no quede espacio entre ellos, ¿sí? Entonces eso es bastante llamativo en ese punto. Y ustedes pueden ver que existen características diferenciales también aquí al respecto de cada una de las células. Todas estas cumplen con esa función que les digo yo de que parecen como rompecabezas o un craquelado o un teselado en ese punto. Las de las células musculares esqueléticas son más grandes, con un núcleo que se encuentra sarcolémicamente, o sea, por debajo de la membrana de esto, mientras que el músculo estriado se encuentra en el centro y en el músculo liso también en el centro, pero en el músculo liso las células son mucho más pequeñas y casi el núcleo ocupa todo lo que corresponde a esa superficie. Como les digo, estas estructuras ustedes las van a estudiar en mayor detalle en la parte morfológica, pero lo importante acá es que ustedes noten que existen esas diferencias y que puedan citarlas y buscarlas a la hora de observar la morfología en esto. Ahora vamos a estudiar entonces cada una de estas fibras o estos tejidos musculares en ese punto. El primero que vamos a estudiar es el músculo estriado esquelético. Hablábamos nosotros de que las células en el músculo se llamaban fibras, entonces aquí cada fibra muscular que aparece es una célula del músculo estriado. Estas fibras musculares muestran estriaciones, como ustedes pueden ver acá, que son transversales al eje mayor de la célula. Dicen, además de eso tenemos vasos sanguíneos y tejido conjuntivo circundante, ustedes van a estudiar bien eso. Aquí tenemos nosotros dos ejemplos, el corte longitudinal, el corte transversal. En el corte longitudinal ustedes pueden observar entonces las estriaciones que se encuentran acá, mientras que en el corte transverso no se observan esas estriaciones. La base de estas estriaciones, vamos a verlas enseguida, son la disposición que ocupan las fibras contráctiles dentro del citoplasma de la célula, dentro de la fibra muscular. Entonces, si son, como les digo, moléculas
fibrosas, las miofibrillas, las que se encuentran ahí en ese punto. Eso quiere decir que si acá yo los estoy viendo longitudinalmente en un corte transverso, ¿cómo los voy a ver? Como si fueran puntos. Y eso es lo que estoy observando acá en este punto. En el citoplasma de las células, en el corte transversal, yo veo numerosas estructuras que parecen como palitos chinos cortados transversalmente, o como cuando ustedes agarran una caja de palitos chinos y le miran de hacia abajo, o una caja, un paquete de fideos, ¿cómo se llaman estos? De tallarín, por ejemplo, que están bien erguidos y los miran desde la base, entonces se verían así. Eso es lo que se nota acá en el corte transverso, la evidencia de esas miofibrillas, de esas proteínas fibrosas que se encuentran en el citoplasma de las células que están componiendo acá el músculo estriado esquelético. El músculo como tal, como lo conocemos nosotros, está formado por diversas estructuras. El músculo es el conjunto de las células que va a cumplir con una función específica y que ustedes estudiaron en anatomía, qué sé yo, el sóleo, que uno de los más grandes se encuentra en la pierna, ¿verdad? O a nivel del músculo tenemos también lo que corresponde a la parte del cuádriceps, etcétera, ¿verdad? Eso es el músculo como tal. Y el músculo está formado por ciertas estructuras que estamos viendo acá en este punto, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de células así, bien rodeado y delimitable. Acá yo puedo decir, acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo rodeado por tejido conjuntivo. Eso corresponde al fascículo. Entonces, todo este es un músculo cortado transversalmente y ese músculo está compuesto por fascículos. Ahora, cada uno de estos fascículos nosotros vemos que contienen estas estructuras. Estas estructuras son células porque acá veo el citoplasma con el puntillado del corte transverso y núcleos en este punto. Entonces esto se llama fibra muscular. Y finalmente dentro de la fibra muscular nosotros vemos esas estructuras puntiformes que son las miofibrillas que se encuentran en este punto. Hasta ahí puedo observar con esta imagen, ¿sí? Entonces, viendo otra vez de dentro para afuera, vamos a tener los puntitos que se encuentran dentro del citoplasma van a ser las miofibrillas, básicamente, ¿verdad? Las fibras contráctiles que vamos a estudiar enseguida ya. El conjunto de eso se halla dentro de una célula. Esa célula se conoce como fibra muscular y está cubierta. Ven que una célula está separada de otra por un tejido conjuntivo. Realmente es un tejido reticular, ¿verdad? Es un tipo de tejido conjuntivo. Entonces, está cubierto por eso y esa capa se llama endomicio. Endo significa adentro, micio es el calificativo para el músculo, en este caso. Entonces, endomicio dentro del músculo se encuentra rodeando cada una de esas fibras musculares o células musculares. Estas fibras se agrupan en un conjunto y ese conjunto de fibras es lo que se conoce fascículo. Aquí ya reconocerán una, ¿cómo se dice? Una regularidad común que ya vimos en otro tejido. Habíamos visto lo mismo en el nervio periférico cuando estudiamos, ¿sí? Entonces era el conjunto de fibras nerviosas constituían, perdón, un fascículo fibroso y el conjunto de los fascículos que estaban ahí constituía un nervio periférico. Aquí lo mismo, entonces, la fibra muscular, el fascículo va a tener una estructura alrededor de él, alrededor es entonces perimuscular, perimicio, y finalmente todo este conjunto va a estar rodeado por tejido conjuntivo también, y eso va a ser el músculo propiamente dicho, y el tejido conjuntivo que le rodea, que está por fuera, va a ser entonces el epi por encima, epimicio, ¿sí? Vamos a dejarlo un ratito. ¿Me puedo preguntar algo? Sí. Comparando con el tejido nervioso, ¿ves, por ejemplo, el endoneuro era tejido conjuntivo laxo? Y acá, por ejemplo, el endomicio no es laxo, ¿verdad? Acá el endomicio le describe el libro como reticular. Y los otros dos sí ya son iguales. Los otros dos son iguales, así mismos. Ah, dale. Gracias, por... Dale. Bueno, continuando entonces, sarcómero vamos a dejar en este punto porque el sarcómero no es visible como una estructura diferenciable en el corte transverso. Entonces vamos a pasar para alguno aquí, para el corte longitudinal o el esquema de este músculo para poder estudiar entonces lo que corresponde a esa unidad repetitiva acá en este punto. Bien, aquí tenemos un esquema. Los esquemas siempre son importantes porque para los que tienen memoria visual, suelen ser demasiado informativos. Entonces ustedes tienen que aprender a utilizar eso. Aquí vamos a estudiar entonces a la fibra muscular. ¿Qué era la fibra muscular? Era la célula
en el tejido muscular, ¿sí? Entonces aquí estamos estudiando una fibra muscular estriada esquelética y vamos a ver sus componentes sin fijarnos primero acá en este punto, solamente sus componentes. Primero, ¿qué conclusiones puedo sacar de esto? Si todo esto es una fibra muscular, una sola célula, y yo veo acá un núcleo, otro núcleo, quiere decir que esta fibra muscular es un sinsitio. Esta es la segunda vez que ustedes escuchan la palabra sinsitio, bueno, la tercera vez si me escucharon cuando había descrito yo la parte de la teoría neural del cerebro, ¿verdad? En que se habían peleado todos los primeros neurocientíficos hasta que apareció Ramón y Cajal y él dijo que no era un sinsitio del cerebro, ¿verdad? Entonces, segunda o tercera vez que escucharán la palabra. ¿Qué era sinsitio? Sinsitio era una fusión de células, una masa de células que compartía el citoplasma, pero, o sea, no tenía límites y tenía múltiples núcleos dentro de esa masa celular. Es decir, los límites celulares no estaban definidos. Era un gran citoplasma con núcleos adentro. Y la primera vez que lo escucharon, eso sí estoy seguro, habrá sido en el trofoblasto, cuando se mencionaba el sinsitio trofoblasto en la parte de embriología. Entonces aquí, cuando decimos sinsitio, se refiere a lo mismo. Encontramos un citoplasma común con múltiples núcleos. Esto surge a partir de la fusión de células precursoras del músculo estriado que se unen, comparten su citoplasma y su membrana en este punto, entonces se forma una sola célula larga, multinucleada, eso se conoce como sinsitio. Entonces lo primero que puedo quitar es que acá es un sinsitio. Lo segundo es que habíamos visto nosotros esto ya en el corte transversal, todos los núcleos se encuentran en una posición muy periférica, por debajo de la membrana celular en este punto, ¿sí? Aquí es algo interesante, ¿verdad? Cuando decimos nosotros como sufijo algo que le caracteriza al músculo, utilizamos misio. Ahora, cuando utilizamos prefijo, decimos sarco, porque es carne. Entonces acá generalmente cuando describimos a una célula agregamos ese prefijo sarco a las cosas. Entonces esta membrana citoplasmática nosotros le vamos a llamar sarcolema. Entonces los núcleos se encuentran en una posición que es por debajo, inmediatamente por debajo de la membrana celular. Entonces se dice que tienen una posición por debajo, sarcolémica, por debajo de la membrana. Lo mismo que le dije recién, por debajo de la membrana celular, o lo digo de una manera un poquito más exquisita, digo que se encuentran en una posición subsarcolémica. Todos los núcleos de la fibra muscular estriada se encuentran en posición subsarcolémica. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el citoplasma, que aquí se llama sarcoplasma, nosotros vamos a tener las proteínas encargadas de la contracción de esta fibra muscular. Y yo les dije que lo interesante acerca de estas estriadas, de estas células estriadas, es que esa estructura es exquisitamente organizada. Entonces, están tan bien organizadas ellas en el centro que obligan a los núcleos a que se encuentren en posición externa, ¿sí? Para que todas las fibras que van a contraerse acá se encuentren en el centro y puedan transmitir adecuadamente el proceso de contracción. Entonces, habíamos dicho que esto es la fibra muscular, entonces cada una de estas estructuras que ustedes ven acá como puntos que se encuentran en este lugar se conocen como miofibrillas. Las miofibrillas están compuestas por filamentos de proteínas contráctiles que se conocen como filamentos de cortos y gruesos, finos y gruesos, vamos a verlo enseguida, que son los filamentos de actina y miosina respectivamente. Entonces aquí ustedes ven, este es el conjunto que se llama miofibrilla y la miofibrilla está compuesta por filamentos de actina y miosina. Ahora sí podemos juntar todo lo que tenemos acá. Podemos decir que la unidad va a ser los filamentos de actina y miosina que van a formar las miofibrillas, que van a estar dentro de la fibra, que se van a agrupar en fascículos y finalmente los fascículos agrupados van a formar el músculo propiamente dicho. Regreso otra vez en este lugar. Ahora, habíamos dicho que no describimos algo que se llamaba el sarcómero, ¿verdad? Porque no se podía ver en un corte transversal. Y aquí tenemos nosotros en representación longitudinal eso. El mero o mer es una unidad repetitiva de algo, ¿sí? Cualquier cosa que yo pueda repetir le llamo mer.
Van a ustedes ver si por ahí les gusta hacer la parte de estadística o clasificación y esos. Hay un tipo de clasificación que se llama por Kmers, ¿verdad? Y K es el número de unidades que se repite en un mer. En este caso, la unidad repetitiva de este mer es el sarco, porque es carne, entonces es sarcómero en este punto. De ahí sale la palabra, ¿sí? Sarcómero en este punto. Y una sarcómera es una unidad repetitiva que constituye a las miofibrillas. Y aquí nosotros estamos viendo cómo está conformada más o menos, no aparece completamente, ¿verdad? El sarcómero, que así vamos a ver mejor, ¿sí? Entonces, la razón por la cual aparecen esas estructuras que transversalmente se veían de diferente coloración, recuerdan, se veía una coloración más oscura, después una coloración más clara, después una coloración más oscura, que le daba las estriaciones transversales, es la presencia ordenada de estas unidades repetitivas que se llaman sarcómeras. Además de eso, vamos a ver nosotros que en estrecha relación con esas unidades repetitivas hay un sistema de membranas que va a ayudar al proceso de contracción de esas unidades repetitivas. Solamente ahora quiero que vean dónde se encuentran más o menos eso. Vamos a hablar posteriormente en mayor detalle de él. Bueno, entonces habíamos hablado inicialmente de la membrana celular, que en este caso se llama sarcolema. La parte externa de la célula entonces está constituida por la membrana plasmática y una lámina externa que se encuentra en ese punto. A nivel de los extremos no mostrados acá, se fusiona con fibras tendinosas para poder insertarse en el lugar que tiene que provocar el movimiento. Puede ser hueso, puede ser una región cartilaginosa, puede ser una región como la piel, etcétera, donde va a generar el proceso de contracción, donde va a transferir su fuerza en ese punto. Y ustedes están viendo acá entonces eso, el sarcolema. Acá ven que a nivel del sarcolema hay ciertos puntos. Estos puntos realmente son invaginaciones del sarcolema dentro del citoplasma y alrededor de estas estructuras que habíamos visto que son las miofibrillas, ¿sí? Entonces, ocurren esas invaginaciones en este punto y los puntitos corresponden a las aberturas de esas invaginaciones. Las invaginaciones corren transversalmente al eje mayor y corresponden a lo que se conoce como una estructura de túbulo transverso o simplemente túbulo T, que se encuentran formando otras estructuras que se conocen como triadas, que vamos a ver en este punto. Entonces la triada está formada por ese túbulo T más lo que ustedes ven acá, el retículo sarcoplasmático. ¿Qué es el retículo sarcoplasmático? Como habrán inferido, sarco es otra vez algo del músculo nada más, así que esto debe ser un retículo endoplasmático, pero que se encuentra en la célula muscular, ¿verdad? Y es exactamente eso. Es el retículo endoplasmático liso de las células musculares estriadas o de las fibras musculares, por llamarlos de otra manera. Después, entre lo que corresponde a la membrana, el sarcolema, nosotros vamos a ver que está rodeando, por supuesto, que el citoplasma de la célula. El citoplasma de la célula se va a llamar sarcoplasma en este punto. El sarcoplasma va a estar compuesto principalmente por las miofibrillas que se encuentran acá. Además de la miofibrilla, por supuesto, vamos a tener gran cantidad de otras proteínas, entre ellas enzimas que se van a encontrar en ese punto. Vamos a tener, como siempre, iones, como los citados ahí arriba, y vamos a tener también mitocondrias para la generación de energía. Vamos a estudiar un poquitito mejor entonces a las miofibrillas. Habíamos dicho que la fibra, la célula, contiene adentro las miofibrillas y que estas miofibrillas estaban constituidas mayoritariamente por dos tipos de proteínas que facilitaban la contracción de esto y que correspondían a filamentos de proteínas de dos tipos, filamentos de miosina y filamentos de actina. A estos filamentos se los conoce también como filamentos gruesos y filamentos finos de las miofibrillas en este punto. Y aquí tenemos nada más otra vez la representación de una fibra, vemos que es un sinsitio con varios núcleos dentro del mismo citoplasma. En el citoplasma tenemos las organelas, la parte líquida del citoplasma con todo lo que va a estar disuelto en él, y en el medio vamos a encontrar estas proteínas fibrosas que corresponden a los filamentos, a las miofibrillas, perdón, y las miofibrillas a su vez van a estar compuestas por
Ya, estas unidades repetitivas que habíamos visto que se llaman sarcómeros, y los sarcómeros otra vez vamos a ver que están compuestos por estas proteínas fibrilares que se conocen como filamentos de miosina y de actina. Ay, qué feo salió este acá, se bajó la miofibrilla acá abajo de mí. La miofibrilla era, la estructura esta de la miofibrilla era la que estaba tan organizada, tenía unas estructuras repetitivas adentro que se llamaban, recuerdan ustedes, sarcómeras que están acá. Ahora, estas sarcómeras se encuentran una al lado de otras, dispuestas de manera longitudinal, una pegada a la otra, para conformar la miofibrilla. Entonces aquí, por ejemplo, esta estructura que están viendo ustedes acá es la sarcómera, otra sarcómera, otra sarcómera. El conjunto de todas estas sarcómeras que se encuentran acá corresponde a una miofibrilla. La siguiente, todas estas sarcómeras van a corresponder a otra miofibrilla, esta otra miofibrilla y así sucesivamente. Entre miofibrilla y miofibrilla nosotros vamos a tener generalmente lo que corresponde al retículo endoplasmático y en algunos casos, como ven ustedes acá, vamos a ver mitocondrias. Estas miofibrillas, ustedes vieron que en HIE tenían unas estriaciones transversales. Y esas estriaciones transversales eran más oscuras o más claras. Esas estriaciones aquí están siendo vistas en microscopía electrónica. Esta parte que ustedes ven acá más grisácea, esa parte corresponde a la banda más oscura que veíamos en microscopía óptica. Y estas regiones que están acá centrados por esta estructura más electrodensa, esa región que ustedes ven acá blanquito, más blanquito acá, o sea, un gris realmente un poquito más pálido, o acá, gris más pálido, esa corresponden a las zonas claras que veíamos. Las zonas oscuras, tanto en microscopía óptica como electrónica, se denominan bandas A, mientras que las zonas claras se denominan bandas I. Adquieren ese nombre debido a una propiedad de transmisión de la luz que tienen. Las bandas A son bandas anisotrópicas. Anisotropía es una propiedad física por el cual la luz discurre más lentamente a través de un medio. ¿Por qué va a discurrir más lentamente a través de un medio? Generalmente porque ese medio es refractario, ¿sí? Tiene birrefracción o algo por el estilo, es decir, está compuesto de diferentes moléculas y por lo tanto las ondas de luz al pasar a través de él se refractan y disminuyen su velocidad de dispersión. Entonces, eso es la anisotropía. ¿Cómo vemos nosotros la anisotropía? Como la luz está refractándose adentro, vemos de manera más oscura esa zona por donde está pasando. Eso es más evidente, mucho más evidente cuando utilizamos nosotros microscopía de polarización. Ahí se nota esas zonas isotrópicas versus anisotrópicas. Entonces la banda A es A por anisotrópica, la anisotropía hace que la luz sea más lenta, entonces se ve más oscura. La banda I es la banda isotrópica. En la banda isotrópica todas las longitudes de onda de la luz discurren a la misma velocidad, entonces la luz pasa más fácilmente a través de él y nosotros vemos claro, por llamarlo de cierta manera, ¿sí? Entonces por eso vemos nosotros las bandas anisotrópicas son oscuras, las bandas isotrópicas son claras. A partir de su propiedad física pudimos deducir su nombre y su inicial, ¿sí? AI. También a partir de eso nosotros vamos a saber más o menos cómo están compuestas. La anisotropía se debe a que existen moléculas de diferentes tamaños. Y nosotros habíamos dicho que aquí dentro de la sarcómera las proteínas principales eran la actina y la miosina. Entonces, obviamente que donde la banda sea anisotrópica, nosotros vamos a tener la presencia de ambas proteínas, por eso tenemos esa anisotropía. Mientras que en la banda I nosotros solamente vamos a tener filamentos de un tipo, y en este caso el filamento que vamos a tener va a corresponder al filamento de actina. Eso vamos a encontrarlo entonces acá en estas regiones más claras. Entonces, a partir del nombre y sus propiedades físicas, ustedes pueden inferir cómo está conformado. Vamos a ahondar un poquitito más entonces en el sarcómero en este punto. Permiso, voy a regresar un ratito acá. Bueno, acá está indicado el sarcómero en este punto. El sarcómero está definido como el espacio que se encuentran entre estas dos líneas más oscuras, más electrodensas que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esas zonas se llaman líneas o discos Z, ¿sí?
Entonces, esto es lo que ustedes están viendo acá en este punto, línea o disco Z. Ese es el sarcómero. Ahora, basándonos en eso, vamos a poner acá. Entonces, ustedes ven acá, todo esto otra vez el sarcómero. Entonces, esta primera parte y esta otra parte va a ser la línea Z. Si ustedes observan acá, la banda I se encuentra a ambos lados de cada línea Z, mientras que la banda A se encuentra en el centro del sarcómero. Entonces eso está reflejado otra vez. Tengo una banda I al lado de una línea Z, tengo una banda I al lado de la otra línea Z. Quiere decir que la banda I completa va a estar formada por esta región más la banda I de la sarcómera adyacente. Lo mismo de hacia este lado. Esta banda I más la banda I de la línea Z, o de la sarcómera, perdón, adyacente en este punto. Y en el medio de la sarcómera vamos a tener nosotros esa banda más oscura, conocida como banda A. A nivel de la banda A, ustedes ven cómo aparecen dos estructuras acá, una estructura azul y verde. Sabemos que la banda anisotrópica se debía a que existía ahí filamentos de actina y miosina, quiere decir que uno de ellos va a ser actina y otro va a ser miosina. También ya les dije previamente que las fibras de actina eran finas, mientras que la de miosina eran gruesas. Entonces aquí puedo inferir que esto se está refiriendo a la actina, esto se está refiriendo a la miosina. Actina, miosina, así sucesivamente. Además, habíamos dicho que la banda I era isotrópica porque solamente tiene actina, entonces acá ya podemos saber también eso. Esto todo va a representar a las estructuras de actina. Ahora, acá aparecen otras dos cuestiones, la banda H y la línea M. Eso no era visible en microscopía óptica acá en este punto, no era tan visible. ¿Ven? Como se observa más o menos algo más clarito en este punto. Esta es la banda A, esta es la banda I. En la banda I la línea Z es súper visible, pero en la banda A no se nota tanta diferencia, ¿sí? En la microscopía electrónica eso sí es marcado. Acá hay una zona más clara dentro de la banda A y esa es la banda M y la banda H, perdón. Y dentro de esa banda H existe lo que se nombra como línea M otra vez, que ustedes pueden ver acá, está mal nombrado esto, ¿verdad? Como una región un poquito más oscura en ese punto. Entonces, aquí tenemos toda la forma estructural del sarcómero en este punto. Las descripciones que ya le di, la banda A, en el medio tiene una banda H y una línea M. La banda I, que contiene en el medio a la línea Z, por lo tanto la banda I va a estar conformada por una parte del sarcómero de un lado y otra parte del sarcómero adyacente en este punto. Bien, continuando entonces con las proteínas del sarcómero. Habíamos dicho que las principales eran la actina y la miosina, que ya vimos representados previamente, son las que van a cumplir el proceso de contracción principalmente del sarcómero. Sin embargo, para que puedan funcionar completamente, tienen que existir otras proteínas accesorias que van a permitir organizar esos filamentos finos y gruesos de manera tal que puedan interactuar de cierta manera. Y aquí estamos viendo nosotros lo que corresponde a un filamento fino, y en relación con el filamento fino vemos que está conformado por el filamento de actina, representado acá por las bolitas de color verde, y también tenemos otras proteínas accesorias como la tropomiosina, el complejo de la troponina y la tropomodulina que se encuentran en este punto. Vamos a ir estudiando cada uno en su contexto, pero esta es la representación global de una fibra delgada y observen que no está compuesta por un solo tipo de proteínas, está compuesto por una interacción entre distintos tipos de proteínas. Aquí está el sarcómero que habíamos visto recién, cómo se observa en microscopía electrónica, cómo se puede hacer un esquema simple de él, y aquí vemos el esquema completo. Esto representa todo el sarcómero. Disco Z, banda A, dice acá, ven, banda A, banda H y finalmente la línea M en este punto. Lo que ustedes ven acá arriba de verde corresponde al filamento fino de actina, lo que ustedes ven aquí en el centro con una coloración rosada, magenta, corresponde a las fibras gruesas, principalmente a la miosina en este punto. Y vemos que alrededor de un montón de otras
proteínas encargadas de fijar y mantener al sarcómero en su lugar. Habíamos visto recién en la imagen anterior una proteína que se llamaba la tropomodulina. Aquí tenemos que estudiar, bueno, aquí se juntan mucho en este punto, ¿verdad? Pero tenemos que estudiar nosotros que en la parte de las fibras finas, como está formado por un tipo de actina que se llama actina filamentosa, que es la polimerización de una actina globular, se va a formar finalmente una fibra. Pero esa fibra, si ustedes recuerdan por biología, se ensamblaba y se desensamblaba activamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar que ocurra un desensamble de eso. Y para eso la tropomodulina, ¿recuerdan cómo eran esos extremos de ensamble y desensamble en la proteína de la actina? Era hacia el extremo positivo se ensamblaba, hacia el extremo negativo se desensamblaba. Entonces, la tropomodulina evita que la fibra de actina se desensamble a través de formarle un casquete en este punto, en su extremo negativo, en su extremo menos, ahí en ese punto, y evitar que se vaya degradando y que disminuya entonces la longitud, la parte de la actina. Después tenemos una proteína que es bastante interesante porque es la proteína más grande del cuerpo, la titina, que tiene 2.5 megadaltons, ¿verdad? O sea, 2.500 kilodaltons de peso, es la proteína más grande que existe y lo que hace es fijar lo que corresponde a la línea M a la línea Z. Tiene una parte fibrilar y una parte en forma de resorte. Lo que hace es permitir que si hay un estiramiento del sarcómero, la recuperación sea pasiva. Cuando termina esa fuerza que le estiró al sarcómero, entonces él vuelve a una longitud de reposo específica en este punto, ¿sí? Entonces hace eso en este punto. La alfa-actinina que se encuentra aquí en este punto se encarga de fijar a los filamentos de actina junto a la línea o disco Z. En esta línea disco Z nosotros tenemos filamentos intermedios y otro tipo de moléculas que se encargan de formar ese disco en este punto. Tanto la alfa-actinina como otra, la nebulina que se encuentra acá, que ustedes van a ver como una estructura alrededor de la fibra de actina, se encarga de hacer lo mismo, ¿sí? Interactúan para poder fijar el filamento fino a la línea Z en ese punto. En la línea M nosotros tenemos ciertas proteínas. En la línea M, para empezar, lo que va a ocurrir en ese punto es que vamos a tener fijado acá lo que corresponde a los filamentos gruesos de miosina. En la línea M, para eso vamos a tener un conjunto de proteínas. Entre ellas vamos a tener estas, que se llaman la miomesina, proteína M, oscurina. Todas esas se encargan entonces de fijar los filamentos gruesos a la línea M y también, como ustedes pueden ver, interactuar con la titina para fijarla en ese sentido. Acá tenemos a este nivel, poquitito por fuera de la línea M, tenemos lo que corresponde a la proteína C fijadora de miosina, la MIBPC, que está acá en este punto, y que se encarga de armar estos filamentos gruesos que enseguida vamos a estudiar, que son dímeros de cierta proteína, que se juntan entre ellos para formar unos polímeros más grandes que se polarizan de cierta manera para formar estos filamentos gruesos. Entonces, eso ocurre gracias a la proteína C, fijadora de la miosina. Y después tenemos la desmina vieja conocida, nosotros la conocemos a esta por ser un filamento intermedio. La desmina se encarga entonces de fijar todo lo que corresponde al sarcómero, o sea, servir de estructura de citoesqueleto para contactar el sarcómero con la membrana y eso se realiza a través de ciertas proteínas de adhesión, entre ellas la distrofina que se encuentra acá, que une los filamentos con la parte del sarcolema a través de la lámina externa que se encuentra en el sarcolema aquí en este punto. Entonces esas son proteínas fijadoras que mantienen la integridad de la sarcómera en relación con la célula. Gracias a eso nosotros pudimos ver que aquí, a pesar de que esta es una miofibrilla y esta es otra miofibrilla, igual los sarcómeros se encuentran bien ubicados en la misma dirección uno a otro, a pesar de ser miofibrillas independientes. Profe, se me cortó. Sí. Esa disposición, a pesar de ser miofibrillas independientes,
Gracias a que... Gracias a estas proteínas de unión a la membrana que ustedes tienen acá, principalmente a la desmina y a la distrofina. Gracias a eso. Entonces, eso como le une a la parte de la membrana es lo que provoca esta regularidad acá. A pesar de que esta es una miofibrila, esta es otra miofibrila, los sarcómeros igual se encuentran bien uno en relación con otro gracias a esas proteínas que se encuentran ahí. De cierta manera, el citoesqueleto, sobre todo la parte de la desmina, hace acá una placa alrededor de todas las células y ahí se encargan de fijarse todos los sarcómeros en ese punto. Sí, profe, gracias. Dale. Bien, vamos a estudiar ahora sí ahora cada una de esas proteínas que participan en la parte de la contracción, ¿verdad? Las proteínas primarias, no las accesorias que se encuentran dentro de o conformando la sarcómera, ¿verdad? Dijimos que había dos tipos de filamentos, los filamentos gruesos y los filamentos finos. Los filamentos gruesos eran miosina, específicamente miosina de tipo 2, y los filamentos finos eran un tipo de actina, específicamente actina filamentosa o actina F. Aquí eh, vamos a ver cómo están compuestos entonces y por qué dije yo en un momento un dímero y después hacer un polímero otra vez y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, la miosina 2 entonces es un dímero compuesto por dos cadenas polipeptídicas pesadas y cuatro cadenas ligeras. Esto que está acá es lo que se conoce como miosina 2. Lo que acá está diciendo es que vamos a tener esta cadena de color rosado oscuro, esta cadena de color rosado claro, esas son las dos cadenas polipeptídicas pesadas que están ahí. Estas dos cadenas, como ustedes ven, se imbrican entre sí y después vamos a tener un conjunto de cuatro cadenas ligeras, sí, cuatro cadenas ligeras que van a estar asociadas de a dos con esto. Una de las cadenas pesadas con dos cadenas ligeras, la otra cadena pesada con dos cadenas ligeras. Entonces, al final, la molécula de miosina 2 va a tener dos cadenas pesadas y una, dos, tres, cuatro cadenas ligeras en este punto, ¿sí? Eso es lo primero, entonces. Además de eso, a la miosina podemos nosotros dividirla en regiones. Vamos a tener una región S1, esta región que está acá, formada por las cabezas globulares de la miosina, que van a ser las que tengan dos cuestiones importantes. Un sitio de unión a la actina para interactuar con los filamentos finos y un sitio de unión al ATP para poder utilizar la energía en el proceso de contracción en este punto. Después vamos a tener unas regiones de brazos de palanca. La S2 sí es esta región que, como ustedes pueden ver, tiene un pequeño ángulo que cambia de un ángulo recto a un ángulo obtuso en ese punto. Esa es la región de palanca. Y finalmente vamos a tener la cola, que es esta región más larga que tenemos nosotros acá. Esas cadenas ligeras y pesadas, o sea, las pesadas son las que tienen esa capacidad de ATP y de unión a la actina, y las cadenas ligeras lo que hacen es determinar cómo se va a realizar el movimiento de esas cadenas pesadas en este punto, ¿sí? Van a ser los controladores de esa cadena en cuanto a su fuerza de acción en ese punto. Ahora, estas moléculas de miosina 2 para formar los filamentos gruesos tienen que unirse con otras moléculas de miosina 2, otra vez en este punto, ¿sí? Y lo que hacen es una cola de uno se interactúa con otra cola, con otra cola y van armando el proceso del filamento grueso. Esta estructura otra vez es bastante regular. Como ustedes pueden ver, al final va a generar una región donde hay puras colas y otra región donde además de algunas colas están las cabezas. Eso genera que el filamento grueso final sea bipolar. Tiene un polo con una cabeza hacia acá y otro polo con otra cabeza hacia acá en ese punto, ¿sí? Y en el centro, como son puras colas, no cabezas las que se encuentran acá, entonces esa zona se llama zona desnuda o carente de cabezas de la miosina en ese punto. Esa zona carente de cabeza es la que se va a encontrar acá a nivel de la línea M, como ustedes pueden ver. Acá está esa región, entonces desnuda de cabezas. Esa región que nosotros estamos viendo allí. Por lo tanto, al final la fibra gruesa va a ser un polímero de moléculas de miosina 2 y la propia miosina 2 es un dímero de cadenas
polipeptídicas pesadas y ligeras de miosina. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces todo el conjunto en ese lugar. La otra proteína primaria que tenemos que estudiar es la que conforma los filamentos finos. Los filamentos finos están constituidos principalmente por actina y por eso también le llamamos directamente filamentos de actina. Y en este esquema están representados por estas bolitas de color verde que ustedes están viendo acá. La actina se presenta en dos formas, una forma globular soluble en el citoplasma y una forma así polimerizada que se conoce como actina fibrilar o actina F. Esa actina F se forma por polimerización helicoidal o helicoidal de las actinas G, lo que nos da como una estructura de estructura globular en un sentido, estructura globular en otro sentido, y en el medio de las dos estructuras que están viendo ahí queda una hendidura en ese punto, ¿sí? Habíamos dicho también que la actina se polimerizaba en un sentido y se despolimerizaba en otro sentido, dando un extremo positivo para la polimerización y negativo para la despolarización en ese punto. Ese extremo positivo se halla hacia la línea Z. Vamos a irnos otra vez al esquema anterior. Acá. Recuerdan, la tropomodulina evitaba que se despolarice. Quiere decir que hacia acá, hacia la línea M, hacia este sentido, se encuentra el extremo más. Mientras que en relación con la línea Z se va a encontrar, por lo tanto, el extremo más o el extremo positivo o el extremo plus, como quieran llamarle. En ese punto. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta acá. Es lo que dice en este punto como el capuchón de tropomodulina. Entonces, el filamento fino está principalmente compuesto por actina, pero además nosotros tenemos otras proteínas que se encargan de regular la función de esta actina. Ya vimos la primera, que era la tropomodulina, que se encuentra en el extremo negativo. Ahora vamos a ver otro, la tropomiosina. La tropomiosina aquí está representada por estas proteínas fibrilares en forma de cuerda que se encuentran en la hendidura donde estaba la actina, ¿sí? La tropomiosina, al igual que la actina F, también es una hélice doble en este punto y se ubica exactamente en el surco de la actina filamentosa. Recuerden que le dije que se formaba por estas dos estructuras de proteína o filas de proteínas globulares que giraban entre sí de manera helicoidal y en el medio dejaban un surco. Entonces, en ese surco es donde se localiza la tropomiosina. ¿Para qué hace eso? Para que en reposo tape los lugares en que la actina pueda interactuar con la miosina. Entonces se encarga de hacer eso la tropomiosina. Tapa los lugares de interacción entre la actina y la miosina en ese punto. Si se quedara ahí esa proteína, nunca habría contracción. Entonces, para controlar eso, nosotros tenemos una tercera proteína involucrada acá, que es el complejo de la troponina. El complejo de la troponina está compuesto por tres troponinas que ustedes están viendo acá. La troponina I, la C y la T. Y por suerte es fácil de recordar acá. La T es la que está adherida a la tropomiosina y es la que le va a mover de ahí. La C se llama C porque interactúa con el calcio y es lo que le permite cambiar de conformación para estirar en este punto a la tropomiosina. Y finalmente la I, acá no bien mostrada, es la que se encuentra inhibiendo la región de la actina, por eso se llama I, con la miosina. Entonces en eso. Cuando reciba el calcio acá, esto va a mover, va a dejar libre la zona de interacción de la actina con la miosina. Ok, salimos un poquitito a través de esto para poder estudiar lo que hace rato dejamos un poquito a medias. Habíamos dicho que a nivel del sarcolema, de la membrana plasmática, había ciertas estructuras que se invaginaban dentro del citoplasma y que correspondían a los túbulos T o túbulos transversales. ¿Por qué transversales? Porque se extendían transversalmente al eje longitudinal o mayor de la célula, ¿sí? Entonces tenemos esto, ¿sí? En relación con eso se encuentra el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es el nombre del retículo plasmático liso de las fibras musculares estriadas que están acá. Se encuentra en el citoplasma de la célula o en su sarcoplasma, que es lo mismo, y se ubica en relación, acá como ustedes ven, con las miofibrillas y se encuentran paralelamente a las miofibrillas. En cada parte, finalizando el retículo endoplasmático, nosotros tenemos unas formaciones saculares que se conocen como
cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Estas cisternas terminales se encuentran en relación con los túbulos T y se encuentran en esta relación que ustedes están viendo, que es un túbulo T, dos cisternas terminales. Junto es lo que se conoce como triada del músculo estriado esquelético y que está acá puesto como nombre. Y ustedes pueden ver que la localización de esto, en este punto, esas triadas se encuentran en la unión entre la banda A y la banda I. Aquí está. Esto es un sarcómero, este es el disco línea Z. Acá está el otro disco línea Z, quiere decir que todo esto es el sarcómero. Eso sería la banda I, la banda I, la banda A, la banda H. Entonces, entre la banda A y la banda I, una triada. Como hay dos uniones entre la banda A y la banda I por sarcómero, también sabemos que va a haber dos triadas por sarcómero. Una relación que se mantiene en el músculo estriado esquelético. Me pareció que alguien quería hablar. No, porque escuché como un micrófono que se abrió. Yo lo que quiero decir es que vos no nos avisaste que hoy teníamos que traer el mate porque tu clase era larga. Eso es lo que yo quiero decir en defensa de los estudiantes. ¿Verdad que sí? Yo estaba, pues traje mi tereré y me olvidé de darle esos 5 minutos para que traigan el mate. Ahora podemos continuar entonces. Dale, gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito más entonces de esa triada y cuál es la función de la triada. Ustedes habrán visto y habrán inferido que para que la sarcómera funcione tiene que haber calcio ahí, porque dijimos que la troponina que se encontraba ahí, la troponina C, interactuaba con el calcio para dejarle libre a la actina y que pudiera iniciar el proceso de contracción. Entonces nosotros tenemos que tener calcio en algún lugar. Bueno, entonces la función de esa triada justamente es de disponibilizar calcio en el citoplasma de la célula cuando sea necesario. Entonces el retículo sarcoplasmático, están observando acá, esta es la triada, retículo sarcoplasmático, lo correspondiente al túbulo T que se encuentra acá en este punto. El retículo sarcoplasmático es una zona donde se fija y se mantiene el calcio a una proporción de 30 veces mayor que en el citoplasma de la célula en este punto. Se encuentra dentro del citoplasma gracias a la capacidad de una proteína que se llama la calsecuestrina, que literalmente secuestra el calcio dentro de esos, iba a decir túbulos, dentro de estos cisternas terminales de los túbulos T que se encuentran acá en este punto, ¿sí? Aquí ven ustedes entonces el retículo sarcoplasmático que se encuentra acá. Vemos nosotros unos canales que se conocen como canales receptores de rianodina, que son canales de calcio, que liberan el calcio para afuera cuando ocurre una despolarización en este punto. La razón de que la triada tenga esta forma es que cuando ocurre la despolarización de la membrana, cuando ocurre la despolarización de la membrana de una fibra muscular, esa despolarización ustedes recuerdan que se inicia en un lugar y se tiene que ir expandiendo. Si se va expandiendo por este sentido, solamente se va a expandir en la superficie externa de la célula y no va a poder llegar hasta la parte más interna de las regiones que nosotros vemos acá entre las miofibrillas. Entonces, para que esa despolarización llegue, los túbulos T extienden la membrana externa, la membrana sarcoplasmática, la extienden a la parte interna de la célula. Es como que hicieran un circuiterío de electricidad para poder contactar con la parte interna. Entonces, cuando ocurre despolarización, esa despolarización va acá en ese sentido, va corriendo en ese punto, la membrana acá del túbulo T provoca esa despolarización es transmitida hasta lo que corresponde a nuestro retículo sarcoplasmático y ese retículo sarcoplasmático finalmente entonces libera el calcio a la parte del citoplasma, aumenta el nivel de calcio y ahí se va a iniciar el proceso de contracción en el que enseguida ya vamos a ahondar en ese punto. Pero esto es lo importante entonces. El túbulo T sirve solamente para transmitir el impulso eléctrico, no para poder meter calcio en la célula.
Su objetivo es despolarizar al retículo endoplasmático liso para que él pueda enviar el calcio afuera a través de sus receptores, pero de sus canales de calcio al citoplasma en ese punto. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que se ocurre eso en este punto, si el calcio sigue afuera y hay disponible energía, el músculo va a comenzar a contraerse per secula seculorum, eternamente va a comenzar a contraerse. Entonces, para poder bajar esa contracción, nosotros necesitamos otra vez reingresar los iones de calcio a la cisterna del retículo endoplasmático liso. Y eso se realiza a través de estas bombas de calcio dependiente de ATP que comienzan a estirar otra vez el calcio en este punto, a ponerlo en contacto con la calcecuestrina y quedan ya disponibles otra vez para la siguiente ronda de despolarización. De esa manera funciona entonces en este punto. Bien, aquí vamos a estudiar un poquitito mejor eso que les dije recién, la contracción muscular, en este caso como estamos estudiando músculo estriado, esquelético, es voluntaria. Quiere decir, en algún momento quiero mover la pierna, entonces se envía un impulso desde la motoneurona que se encuentra a nivel de la corteza, eso agarra y estimula la motoneurona del asta anterior de la médula, esa motoneurona envía una señal a través de su axón y su axón agarra en el botón terminal en esta región, en la zona de la sinapsis neuronal con el músculo estriado, en esta región, en la parte de la membrana presináptica, activa la unión de las vesículas, ¿se acuerdan ustedes? De estas vesículas de secreción que tienen acetilcolina para que secreten el material a la hendidura sináptica. En esta hendidura sináptica van a aparecer entonces la acetilcolina y del lado postsináptico a nivel de la célula muscular, eso va a activar conductos de sodio, eso va a iniciar la despolarización, esa despolarización se va a ir extendiendo a través de la membrana y va a alcanzar la profundidad de la célula gracias a los túbulos T. Entonces, una vez que el túbulo T se despolariza esto, los canales de calcio acá sensibles al cambio de voltaje van a provocar la apertura de esos conductos de liberación de calcio, que son los conductos con receptores de rianodina, y eso finalmente va a liberar el calcio al citoplasma. Ese calcio va a interactuar con la troponina, va a liberar a la actina con los sitios de unión de la miosina y finalmente la miosina va a agarrar, va a interactuar con la actina y va a acortar la sarcómera. Y ese acortamiento conjunto de la sarcómera es lo que finalmente acorta toda la fibra muscular y eso se traduce en el movimiento del músculo estriado. O sea, ese conjunto es bastante lindo, todo lo que genera esa orquestación en cuanto a la contracción muscular. Aquí vemos otra vez un poquitito más de eso entonces, la salida del calcio al sarcoplasma, como ustedes están viendo acá, va hasta la troponina C, la troponina C se mueve en este punto, arrastra a la troponina y a la tropomiosina y prepara entonces la unión de actina y miosina. Si el calcio sigue ahí y tenemos nosotros todavía disponible ATP, ese ciclo se va a ir repitiendo en todo momento y entonces el músculo va a entrar en tetania, se va a contraer constantemente. Para que no ocurra eso, el calcio tiene que ser devuelto a estas cisternas terminales a través de las bombas de calcio dependientes de ATP y se captura adentro otra vez por la calcecuestrina que ustedes vieron en ese punto. Y entonces la concentración del citosol, del calcio en el citosol cae otra vez y para la contracción muscular en ese punto. Aquí estamos viendo solamente un inset, un aumento de lo que estábamos hablando recién. El calcio que salió se une a la troponina, eso hace un desplazamiento del complejo troponina-tropomiosina y deja libre el sitio de unión de la actina para que pueda interactuar directamente con la miosina. Finalmente, para que ocurra el movimiento no basta solamente que la actina y la miosina estén libres como para interactuar. Tiene que haber una fuente de energía y esa fuente de energía es el adenosín trifosfato en ese punto. Para que ocurra el movimiento que vimos acá, esa animación, para que ocurra ese movimiento, nosotros tenemos que tener algo que se conoce como el ciclo del puente celular de actomiosina en ese punto. Es decir, la interacción de la miosina con la actina
para poder generar la fuerza de contracción en ese punto. Y este ciclo de puente celular se compone de 5 etapas, aunque esta última etapa se conjuga directamente otra vez con esta primera, pues adhesión, readhesión en ese punto. La verdad que esas 5 etapas siempre a mí me pareció un poco redundante en ese punto. Igual vamos a estudiarlas de esa manera, ¿verdad? Bien, aquí están representadas las primeras 3 etapas de esto. La cabeza de la miosina suele tener una afinidad por la actina, entonces está en ese punto sin presencia de ATP y queda fija en contacto con la actina. Esa posición fija de la miosina con la actina se llama conformación erguida y es algo muy interesante porque mantiene fijo al músculo y es la causa de que cuando ocurre el fallecimiento aparezca el rigor mortis, porque queda fija la actina a la miosina en un estado entonces quieto, esa conformación erguida en ese punto. Ahora, en presencia de energía en forma de ATP, este ATP se une a la cabeza de miosina y esa unión del ATP disminuye la afinidad con la actina y la cabeza de miosina se separa del filamento de actina. La cabeza de miosina tiene una actividad ATPasa intrínseca, es decir, escinde el ATP. Al escindir el ATP más fosfato que se encuentra en él, provoca esa escisión un cambio conformacional y la cabeza de la actina comienza a estirarse en este movimiento, cambiando a nivel de la zona de flexión de la miosina, se extiende y tiene un pequeño movimiento de 5 nanómetros hacia el sentido distal en la cabeza. 5 nanómetros se desplaza en ese punto. Esa estructura tiene una afinidad bastante débil por la actina, pero cuando le toca a la actina, una vez que ya está un poquito más representado ahora, vino hacia el frente en este punto, le toca a la actina, cuando le toca a la actina en ese lugar, se libera el fosfato, al liberarse el fosfato aumenta la afinidad por la actina en este punto y se libera el fosfato, se prende fuertemente a la actina en este punto, queda el ADP en este punto, la molécula, la cabeza de miosina no tiene afinidad por el adenosindifosfato, el adenosindifosfato se separa de esto y nuestra molécula de miosina vuelve a estar otra vez en su conformación erguida después de dar el golpe de retroceso en este punto. El golpe o power stroke que están ustedes viendo acá en este punto. Ese ciclo se va repitiendo y ustedes ven acá mismo que en el libro dice ciclo de adhesión a readhesión. Entonces esta es su conformación erguida, en este punto viene el ATP, se separa de la actina, en este punto hay escisión del fosfato, esa le da la energía suficiente para que la cabeza de la miosina se flexione 5 nanómetros en el sentido distal. En este punto, esa conformación tiene otra vez cierta afinidad por la actina, entonces una vez que llega a unirse con la actina, ahí nosotros tenemos una liberación del fosfato. Esa liberación del fosfato aumenta la afinidad con la actina, se pega fuertemente. El hecho de pegarse fuertemente a la actina cambia la afinidad de la cabeza de la miosina, cambia su afinidad, se quita lo que corresponde al ADP y ocurre un real movimiento de generación de fuerza. Entonces, desde el momento en el que agarra, se une fuertemente a la actina, se libera el fosfato, ocurre una primera parte de la generación de fuerza y la última parte, su conformación erguida, ocurre cuando el ADP, al cual no es muy afín la cabeza, es liberada finalmente. Y ahí ya tenemos nuestro ciclo inicial. Si hay ATP disponible, se repite el ciclo. Si no hay ATP disponible, como el caso del rigor mortis, nos quedamos entonces en este punto. El ATP entonces es súper importante en eso. ¿Por qué? Porque primero que nada permite hacer el golpe de fuerza de la miosina en ese punto.
cambia las afinidades entre la miosina y la actina y finalmente ayuda en el proceso de recuperación del calcio citosólico hacia el retículo endoplasmático liso. Entonces, por eso, sin ATP nosotros no podemos mantener esa contracción, esos ciclos de contracciones en este punto. Aquí, aparte de esa idea expresada en este punto, se expresa otra idea muy importante, ¿verdad? El hecho de que durante ese proceso de contracción múltiple, ese proceso ocurre varias veces, ¿verdad? En este punto, y ocurre en todas las cabezas con la actina adyacente en ese lugar. Entonces, eso va ocurriendo, se suelta, va al siguiente, se suelta, va al siguiente, y va estirando a la actina hacia el centro. Entonces, recuerden ustedes que esto era polarizado. Las cabezas de miosina estaban hacia este lado, y acá estaban las colas. Entonces las cabezas mueven hacia acá cada uno, y lo que ocurre es un estiramiento de las fibras delgadas, finas de actina, y como las fibras de actina están fijas a la línea Z, al estirar a la actina también se estira a la línea Z. Entonces la línea Z, ambas líneas Z de cada lado se acercan hacia la banda H, hacia la línea M en este punto. Recuerden ustedes que a medida que va a ocurrir esto, la cabeza de la actina, que está acá, en este punto, realmente la cola, ahora porque le tengo minus, entonces eso va a ir acercándose hacia este punto. Y en consecuencia nosotros vamos a tener un acortamiento de la banda I, un acortamiento de la banda H, pero la banda A, que comienza en este lugar donde comienza la superposición, no va a variar, porque la banda A es todo esto que está acá. Entonces ustedes pueden ver acá cómo la superposición va aumentando, y eso solamente hace que la superposición disminuya la banda I y la superposición disminuya el ancho de la banda H. La banda A permanece constante. Entonces esta animación ayuda mucho a comprender eso. Lo último que vamos a estudiar, si mal no recuerdo, de la parte muscular esquelética es el uso muscular. Cuando tenemos la contracción del músculo, o para saber si un músculo está contraído, el cerebro tiene que tener un mapeo de cómo se encuentra cada músculo en el cuerpo. Y eso lo hace a través de unas unidades receptoras especializadas dentro del músculo esquelético que se conocen como usos musculares. Estos usos musculares se encuentran entre las fibras de músculo, entre los fascículos musculares que se encuentran en cada músculo, y básicamente lo que hacen es ver si están estirados o contraídos en un punto. Y de acuerdo a eso dice, sí, yo contraje mi brazo en un ángulo recto y me dormí encima, y al despertarme sé que todavía está en ese punto, ¿verdad? Si es que sigue comunicándose todavía mi uso muscular con el cerebro. El uso muscular es un órgano compuesto por células musculares modificadas que se llaman células del uso o células fusales. Hay dos tipos de células fusales: las fibras de la bolsa nuclear y de la cadena nuclear, que se diferencian en cómo se encuentran los núcleos dentro de esas fibras fusales o células fusales, ¿verdad? Si se encuentran todos redondeados en un centro, es una bolsa nuclear. Si se encuentran en fila uno al lado de otros, en el centro también de la fibra muscular, se conocen como fibra en cadena nuclear. Las fibras en cadena nuclear se encuentran en mayor cantidad que las en bolsas nucleares en ese punto. Estas células musculares tienen terminaciones nerviosas alrededor de ellos, y el conjunto está rodeado por unas capas, una cápsula interna que está en contacto directamente con las células fusales, y una cápsula externa que se encuentra alrededor, separándole del resto de las estructuras musculares, y en el medio de la cápsula interna y la cápsula externa vamos a tener un líquido en donde se encuentran las terminales nerviosas en ese punto. Esto es lo que estamos viendo. Estas son las células fusales. Alrededor está lo que corresponde a la cápsula interna. Todo esto que le separa del resto del tejido muscular es la cápsula externa. Y adentro nosotros estamos viendo el líquido que se encuentra en este punto. Las fibras nerviosas que llegan a esto son de dos tipos. Unas fibras que salen de él, y unas fibras que llegan a él. Debido a que salga y entra se refiere al órgano que emite o recibe esas prolongaciones. Las eferentes van a ser las que salen del cerebro, las aferentes van a ser las que llegan al cerebro. Las aferentes dicen el estado actual del uso.
dice, el uso está estirado, el uso está contraído. Cuando se estira, obviamente esto se va a juntar más y esto tiene una forma así, justamente en forma fusiforme, como si fuera un atado de hilo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que, si se estiran, esto va a disminuir de tamaño, si está relajado, esto va a aumentar de tamaño en ese punto. La cuestión es que si en un momento dado este músculo se contrae y aprieta esto y estira, nosotros vamos a necesitar también controlarlo de adentro y que en consecuencia también se vuelva a estirar para poder ser sensible. Y eso se da gracias a las fibras eferentes gamma. Esto ayuda a que se estiren otra vez, se coloquen otra vez las fibras fusales en cierto estado de contracción. ¿Y para qué están en ese punto, aparte de censar cómo se encuentra un músculo al respecto del otro? Para poder generar un arco reflejo de tal manera que si un músculo se está estirando demasiado, excediendo en lo que tiene que revisar, un arco reflejo medular le diga que no tenga que esforzarse tanto. Entonces funciona como un mecanismo de censar cómo está respondiendo el músculo dado a los estímulos motores que envía el cerebro. No pasó. Bien, ahí terminamos estriado muscular. ¿Alguna pregunta? Mientras tomo mi tereré, yo sí tengo tereré. Ok, vamos entonces. Dale, gracias. Vamos al siguiente tipo de tejido entonces, que es muscular estriado cardíaco. Todavía no estudiamos corazón, pero este es un corte longitudinal del corazón donde vemos las cámaras, la parte externa y la parte de la pared cardíaca. Esta pared cardíaca está formada principalmente por células musculares cardíacas o fibras cardíacas, que son las que observamos acá con una microscopía electrónica con coloración falsa en este punto. Características entonces de esta célula que ustedes van a repasar en la parte de morfología, por lo tanto no me voy a centrar. Lo primero es involuntario. Yo no puedo decidir y decirle a mi corazón para ahora o latí ahora en ese punto. Ese centro no lo controlamos nosotros en ese punto. Primero entonces, en oposición al otro, este es involuntario. Segundo, aquí no es un sinsitio celular, sino son células individuales de 80 por 15 micras que se conocen como miocitos o cardiomiocitos, ¿sí? Pueden ser miocitos cardíacos o cardiomiocitos en este punto. Una diferencia fundamental entre esta fibra muscular cardíaca y la fibra muscular esquelética es que el núcleo es único y se encuentra en el centro de la célula, ¿sí? Entonces en el otro era un sinsitio y los núcleos se encontraban en posición subarcolémica. Acá son células individuales, el núcleo se encuentra en el centro. Otra característica es que en el caso de las células musculares estriadas esqueléticas era una célula alargada, pero siempre era una sin ramificaciones, era totalmente lineal. En el caso de la muscular estriada cardíaca presenta ramificaciones. Esas ramificaciones sirven para unirse a otra célula adyacente en ese punto. Esos lugares donde ocurre la unión se llaman discos intercalares en ese punto. Entonces, extremo con extremo se unen estas células con las células adyacentes a través de esos discos intercalares. ¿Para qué se unen con esos discos intercalares? Para hacer dos cosas. Uno, transmitir la fuerza de contracción y dos, transmitir la señal eléctrica de despolarización. Y eso, a pesar de que las células son individuales, le permiten al tejido muscular cardíaco actuar como un sinsitio. ¿Qué quiere decir esto? Que morfológicamente son individuales, pero cuando funcionan, todas funcionan como si fueran un sinsitio. Son funcionalmente sinsitiales, se dice eso. Por si la doctora quiere preguntar eso, o preguntó ya en otros exámenes para que ustedes se acuerden, que funcionalmente es sinsitial, aunque morfológicamente son unitarias. Estudiando un poquitito más de estas células, podemos ver acá sus estriaciones transversales, que acá sí las podemos ver en relación, como veíamos, con el músculo estriado esquelético. En ese punto, los núcleos dijimos que eran centrales, el sarcoplasma, el citoplasma que ahí es más abundante y por eso vemos estas zonas más claras. Además, estas zonas más claras alrededor del núcleo se deben a que las mitocondrias se encuentran en esas regiones y el glucógeno y el aparato de Golgi también se encuentran en esa localización perinuclear en ese punto, ¿sí? Entonces por eso nosotros vemos, si observan en todas estas áreas, vemos que alrededor del núcleo hay como un área más clarita que hace una disrupción en cuanto a las miofibrillas que se encuentran acá en este punto.
Además, las células cardíacas son unas células que no se dividen, entonces van acumulando a lo largo de su envejecimiento pigmentos de envejecimiento que ustedes están viendo acá, que corresponde a este granulado que clásicamente se describen como gránulos de color marrón dorado o de color oro en ese punto, y que corresponde a la lipofusina. Además, en algunos lugares, como la parte auricular, también estas células tienen una capacidad secretora con estos factores natriuréticos que regulan el volumen sanguíneo y la presión gracias a la diuresis. Aquí no estamos viendo eso. Diferencias con el anterior. Nos centramos mucho en el resto porque ahora decimos las diferencias nada más. Primero, el retículo sarcoplasmático también existe, pero no es tan extenso como en el otro caso. Segundo, no puede almacenar tanto calcio como en el caso anterior, por lo cual aquí el calcio no solo debe entrar a partir de la cisterna, sino también tiene que entrar directamente a través de la membrana celular. Tercero, la organización es diferente. No presentan triadas, presentan diadas, en el que tenemos un túbulo T que está relacionado con con una sola cisterna terminal, y esa cisterna terminal no es grande. Entonces, si yo tengo un corte, veo de esta manera. Esto es una pequeña cisterna, otra cisterna terminal. Acá veo el túbulo T. Si corto, voy a ver entonces un túbulo T con una cisterna nomás adyacente, formando lo que se conoce como la diada. La otra cuestión es la localización de estas diadas o del túbulo. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso del músculo estriado había 2 por sarcómera y se encontraban en la unión entre la banda A con la banda I? Nosotros tenemos que el túbulo T está sobre el disco Z directamente. Eso quiere decir que si agarramos y hacemos un promedio, vamos a tener que hay un solo túbulo T por sarcómero, mientras que en el estriado esquelético había 2 túbulos T y en consecuencia 2 triadas por sarcómero. La otra estructura que no poseía la célula muscular estriada esquelética era este disco de unión, ¿verdad? Que era el disco intercalar o intercalado que se encuentra en este punto, ¿sí? Esto es necesario para que la célula, como les dije, se comporte como un sinsitio, y es un sitio de adhesión mecánica y funcional de los miocitos entre sí. Acá estamos viendo un miocito, vemos cómo se separa, acá se ramifica para contactar con 2 miocitos diferentes, y en este lado contacta también con otro en este punto, ¿sí? Entonces, esas regiones de unión son los que se conocen como disco intercalar. El disco intercalar, visto en el microscopio óptico, parece como una línea transversal al eje mayor de la célula. Sin embargo, si se observa en microscopía electrónica, vamos a ver que tiene 2 componentes realmente. Uno transversal y otro lateral o longitudinal en este punto. Aquí estamos viendo nosotros una región aumentada de esto. Este esquema primero vamos a ver en este punto, ¿verdad? Vamos a ver si se sigue con el otro. Acá vemos que tiene un componente transversal y uno lateral. Uno transversal, acá. Uno transversal, uno lateral, uno transversal, uno lateral, uno transversal, uno lateral, y así sucesivamente en este punto, ¿sí? Entonces aquí vemos un esquema mejor de eso. Vemos aquí que las miofibrillas se encuentran en este sentido, que es que este es el eje longitudinal de las células. Aquí vemos el componente transversal y aquí vemos el componente lateral en este punto. El componente transversal se encarga de transferir la fuerza mecánica y el componente lateral se encarga de comunicar una célula con otra. En consecuencia, vamos a tener distintos tipos de uniones en ambos. Lo primero que vamos a estudiar son los desmosomas. Los desmosomas se encuentran en ambas estructuras. Podemos encontrar nosotros desmosomas tanto en lo que corresponde a la porción transversal como a la porción longitudinal. Desmosomas, que son las famosas máculas adherentes, que son como remaches nada más que unen acá y que transmiten la fuerza a los filamentos intermedios. Y a nivel de la parte transversal vamos a encontrar nosotros lo que se conocen como fascia adherens, ¿sí? Que es el equivalente de la zónula adherens de los tejidos epiteliales en este punto, y que lo que hace es unir a los filamentos finos que se encontraban acá, los filamentos finos, con
la membrana de la célula, con la membrana de la célula, y de esta manera transferir la energía de contracción a la célula adyacente, ¿sí? Entonces, esta región es la unión de la actina en este punto de la sarcómera. Esa es la fascia adherente, mientras que el desmosoma está con filamentos intermedios. En la parte lateral, vamos a ver si no hay más otro. En la parte lateral, no se ve bien acá, ¿verdad? Vamos a mostrar el esquema nada más. En la parte lateral hay una comunicación funcional, por lo tanto acá lo que vamos a necesitar es uniones de tipo nexo, o como se llaman también, uniones comunicantes. Acá la parte mecánica es transferida por la zónula, por la fascia, perdón, adherens, mientras que acá la parte funcional es transferida por las uniones de tipo nexo. Lo mismo dice acá, el componente lateral es perpendicular al corte transversal y eso forman como una especie de escalera. Acá está la diferencia de altura entre un escalón y otro, y esta es la parte horizontal del escalón. La diferencia de altura entre un escalón y otro, y acá debería estar otra de la otra parte, ¿sí? Este es el componente transversal, este es el componente lateral. Acá es donde uno pisaría si esto fuera una escalera, ¿verdad? Entonces, la microscopía que está ahí al lado. Entonces, acá. sí, el transversal está como que lateral, pero Sí, exactamente. Está invertido esto. Esto tendríamos que dar la vuelta en este sentido para poder ver, ¿sí? En el sentido de la aguja de reloj, por ejemplo, acá damos la vuelta y eso sería, así tendríamos que verle para poder ver acá como el transversal. ¿Y cómo sabemos eso? Porque acá está etiquetado esto que es la fascia adherente. Perfecto, así es. Otra forma de saber eso es reconocer que estos son los filamentos finos y cómo los filamentos finos están terminando a ese nivel, ¿sí? Acá en esto tienen que estar paralelos a la parte lateral, al componente lateral, y tienen que estar perpendiculares al componente transversal. Y acá está perpendicular, entonces este es el componente transversal. Así mismo como dijiste. Acá, utilizando ese conocimiento que recién adquirimos, todas estas son mitocondrias. Las mitocondrias se localizan entre lo que corresponden a las miofibrillas. Esta es una miofibrilla, esta es otra miofibrilla. Acá estamos viendo un sarcómero donde se ve la línea Z y un poquitito de la línea M. Entonces, esto es la parte longitudinal de la célula. Por lo tanto, esta región, ¿qué va a ser? ¿El componente transversal o el componente lateral? transversal. Transversal, y justamente acá dice FA, que es la fascia adherente en ese punto. Quiere decir que este va a ser el componente lateral, el longitudinal que se encuentra acá, y aquí es donde tendríamos que ver nosotros las uniones comunicantes o nexo, ¿verdad? El otro nombre es gap junction, entonces esta G, J que está acá, está indicando las uniones de tipo nexo que se encuentran acá. En el caso de la contracción de las células cardíacas, esto se genera por una despolarización que es transmitida por un tipo de células de las cuales nos hablamos acá, que son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son un tipo de miocardiocitos modificados para tener menos cantidad de proteínas contráctiles y mayor área de superficie de corte. ¿Para qué eso? Porque la electricidad corre más fácilmente a través de una superficie de sección más amplia. Entonces, estas células están especializadas para transmitir el impulso eléctrico y no para contraerse. Cuando transmiten ese impulso eléctrico, lo transmiten a la parte de los ventrículos para la parte de la contracción en este punto. Entonces, la despolarización es enviada a los miocardiocitos que tienen más capacidad de contraerse. Eso despolariza la membrana celular. Como la membrana celular es el origen de los túbulos T, eso viaja a través de los túbulos T. A ese nivel se activan proteínas sensoras de voltaje de calcio en el sarcolema. Por lo tanto, el calcio en el calcio de las células cardíacas no solo proviene de las cisternas, sino que proviene de las cisternas y de la parte de la membrana de la célula propiamente dicha, es decir, de la parte externa. Aquí también tienen ese punto. Eso hace que entre calcio al citosol y este propio calcio activa a los receptores de rianodina, que ya los habíamos visto en el caso de las cisternas, de las triadas, en el caso del músculo estriado esquelético, ¿verdad? Y aquí esos propios iones de calcio activan al retículo endoplasmático liso, a esos receptores, y hacen que el calcio salga también. Entonces el origen del calcio aquí es doble: de la parte extracelular a través de la membrana y de la parte intracelular a través de las organelas, a través del retículo endoplasmático liso en este punto.
Y aquí la liberación de este tipo de calcio depende del calcio y por lo tanto se llama liberación de calcio inducida por calcio. El calcio que entra desde la membrana, de la parte externa a través de la membrana, activa los receptores de rianodina del retículo endoplasmático liso. Eso es algo particular del músculo cardíaco. Y la liberación, entonces ahí otra vez inicia el proceso de contracción. El proceso de contracción aquí es exactamente el mismo que el músculo estriado. Participan las mismas moléculas, por lo cual no vamos a estudiar. Quiere decir que acá también voy a tener troponina, tropomiosina, actina y miosina respectivamente. ¿Alguna pregunta al respecto del músculo estriado cardíaco? Número 7. Poveglia, Italia. Esa pequeña isla ubicada. Paso. Profe, ¿y en qué entonces sería la diferencia? ¿Ves que en estas células cardíacas no tienen tanta capacidad para almacenar el calcio? Sí, entonces necesitan sí o sí que haya estos receptores a nivel de membrana, sí o sí. Solamente la cantidad de calcio que tienen dentro del retículo es insuficiente para poder iniciar y mantener la contracción. Esa es la diferencia. Y esa es una similitud con la célula muscular lisa que vamos a ver, que tampoco tiene suficiente calcio intracelular para iniciar y mantener la contracción. Solo el músculo estriado esquelético posee esa capacidad, de que con el calcio que tiene él dentro de su retículo endoplasmático liso puede iniciar y mantener la contracción. Bien, vamos entonces al último tejido muscular que tenemos que estudiar, que es el liso. Y acá ustedes ven, esto es por deflecamiento, ¿verdad? Esto no es un corte. Entonces se agarró, se estiró un pedazo de músculo y se colocó encima de un portaobjeto. Y acá estamos viendo otra vez lo que corresponde a las fibras musculares en este punto. Y ustedes ven que, si bien noto bastante bien el citoplasma y los límites de la célula, acá no veo las estriaciones transversales características que observamos en los otros dos músculos que estudiamos previamente. Esa es la razón por la que este se llama músculo liso. No se ven las estriaciones transversales. Esas estriaciones transversales no se ven ni en microscopía óptica ni en microscopía electrónica. Aquí tenemos un corte longitudinal y transversal. Como siempre, esto van a ahondar ustedes más en la parte de morfología, pero solamente para que recuerden acá en este punto. Las células son fusiformes, el núcleo es elongado, central, tiene un aspecto vesicular con algunos grumos de heterocromatina adentro en este punto. Son varias células, otra vez, esto no es un sinsitio, estos son células individuales. En el corte longitudinal se ven así. En el corte transverso nosotros vemos estas estructuras otra vez, que recuerdan como un craquelado, un teselado, lo que sea, que a ustedes les haga recordar mejor en ese punto, pero el citoplasma es súper escaso y el núcleo en el corte se ve redondeado y central pequeñito en este punto, ¿sí? Eso es la diferencia de los otros dos previos que habíamos visto. En el caso del muscular cardíaco también se veía central, pero el citoplasma que le rodea al núcleo es grande, acá es apenas el citoplasma lo que se ve. La otra cuestión, en el esquelético, en el estriado esquelético, ¿se acuerdan ustedes que era puro citoplasma y los núcleos se encontraban en la parte periférica? Bien. El músculo liso, si bien tiene fibras individuales, puede comportarse de dos maneras. Puede comportarse respetando esas fibras individuales, es decir, cada fibra muscular, cada célula muscular puede contraerse sin que se contraigan las otras, en cuyo caso se llama músculo multiunitario. Un ejemplo es el músculo ciliar del ojo en el iris, ¿verdad? En ese punto. Los músculos piloerectores también en ese punto. Y son controlados por señales nerviosas exclusivamente. Por el otro lado tenemos el músculo, que a pesar de ser unicelular cada uno, se comporta como un sinsitio, es decir, se contraen todos juntos. Ese se conoce como músculo liso, unitario o visceral, ¿sí? Unitario, visceral, sinsitial se comportan como una sola masa. Multiunitario, cada una de las fibras se comporta de manera independiente. Esa es la diferencia entre ellos. Como siempre, características contrastando con los demás. La fibra muscular lisa también posee filamentos finos y gruesos, contráctiles, como los otros dos previos que le habíamos visto, y también interactúa con filamentos intermedios del citoesqueleto, como desmina y bimentina. O sea, semejanza, tiene las mismas proteínas. Primera diferencia, la cantidad es diferente.
Nosotros habíamos visto que en el músculo estriado esquelético teníamos una relación 1-2, eran 1500 de miocina y 3000 de actina en ese punto. Acá la cantidad de actina es mucho mayor que la de miocina en este punto, tenemos mucha más actina, una relación casi de 10 con él. No tenemos sistema de túbulo T, en vez de eso tenemos unas estructuras que son como invaginaciones de la membrana, que forman como pequeñas entraditas nada más de la membrana que no se continúan a lo largo de la célula, que se conocen como caveolas, y tienen esa función semejante a la del sistema T, es decir, tener disponibilidad de calcio en ese punto. O sea, realmente cubre como una función doble del REL con el túbulo T, como el de la triada. No solo ella es la fuente de calcio, también, aparte de las caveolas, hay vesículas citoplasmático y un retículo endoplasmático liso que no es tan llamativo como en el otro, que funcionan reemplazando al sistema de diada o triada ahí con los túbulos T. Debido a que nosotros no tenemos unas estructuras bien organizadas como en el músculo estriado, esas estructuras que teníamos nosotros, el equivalente al sarcómero acá, es reemplazado por los filamentos de relación con unas regiones que son densidades, regiones electrodensas del citoplasma y de la membrana, que se conoce como cuerpos densos. Esos cuerpos densos tienen la alfa-actinina. ¿Se acuerda usted que la alfa-actinina era lo que ayudaba a ligar a los filamentos finos con la línea Z? Entonces los cuerpos densos cumplen el equivalente de la línea Z, es decir, servir de una zona para transferir la energía mecánica del corrimiento de la superposición de los filamentos finos y gruesos en el subsecuente acortamiento de la célula. En esos cuerpos densos tenemos entonces la inserción de los filamentos finos de actina, los filamentos intermedios, es decir, de smina y dimentina, y de esa manera se llegan a unir al sarcolema. Se encuentran tanto en el citoplasma, como les dije previamente, como en el sarcolema. Aquí tenemos un esquema bastante naif de lo que corresponde a una célula muscular lisa, y vemos acá el núcleo, el citoplasma, la membrana citoplasmática, y aquí tenemos la organización de las proteínas contráctiles. Cada una de estas regiones representa al haz de miocina actina que se va a contraer. Estos son los cuerpos densos, vamos a tener cuerpos densos citoplasmáticos y también cuerpos densos a nivel de la membrana, que se van a encargar de transmitir la energía mecánica entre ellos y provocar el acortamiento de la célula. Habíamos dicho que el calcio acá venía de diferentes fuentes, una de ellas es la caveola es esto, como esa pequeña invaginación, una entrada a nivel de la membrana en donde nosotros vamos a tener caveolina que se va a encargar de tener la cantidad de calcio necesario para poder activar acá, junto con las vesículas que ya están adentro y también el retículo endoplasmático. Ahora, una célula se comunica con otra a través de uniones de tipo nexo en este punto para poder enviar la señal y contraer estas fibras. Profe, perdón que te interrumpo otra vez. No, Entonces la caveolina 3 es análoga a la calcipoestrina. No sé. Doctora Teresa, no llegué a escuchar sobre eso, la verdad. No, pero te pregunto porque, o sea, dijiste que la caveolina 3 era la que iba a disponer del calcio suficiente. La verdad que la estructura específica de esta caveolina, ¿verdad? Lo que hace es cambiar la forma del epitelio en ese punto y de esa manera físicamente secuestrar al calcio que se encuentra ahí en ese punto. Así que estrictamente hablando, no va a cumplir la misma función porque no se une el calcio directamente a él, sino lo que hace es formar como una estructura de membrana alrededor del calcio que ya se encuentra afuera. Entonces, si pensamos un poquitito más, realmente no cumple la misma función que la calsecuestrina. Lo que hace es realmente agarrar al material extracelular que se encuentra ahí y formar como vesículas pinocíticas adentro, en ese punto.
pero no almacena el calcio en la proteína. Eso es lo que hace. Sí, perdón, Diego. Sí. Ahora pues, no tenía cerrado mi micrófono. No se Es preocupe. exactamente como le estás explicando. La caveolina es una proteína transmembranosa que lo que hace es deformar la membrana, ¿sí? Las caveolas pues son así como ustedes ven acá, unas deformidades de membrana, ¿verdad? Pero solamente hace eso, deforma la membrana para que se produzca esa depresión ahí, para que está señalando el doctor, ¿verdad? Y la otra, la calcicuestrina, como dice su nombre, es una proteína intracitoplasmática cuya función es el secuestro de calcio, vamos a decir así, ¿verdad? Como no hay un retículo bien desarrollado ahí, entonces necesitan proteínas fijadoras de calcio que secuestren el calcio una vez que entra al interior de la célula. Porque el calcio cuando entra a la célula tiene que salir otra vez rápidamente para que no cause lesión celular y no se va a poder producir la contracción celular. Entonces le retienen transitoriamente, le fijan y después, terminada la contracción, entonces el calcio vuelve a abandonar el citoplasma. Así Esa como era la palabra clave que me faltaba, doctora, en este punto, el hecho de que eran una proteína que ataja el calcio, ¿cómo sí, fue que dijo la palabra que secuestra el calcio? Ahí está, en ese punto. Eso me faltó para decir en este punto. Gracias, doctora. seguimos entonces. Ya estamos por terminar, chicos, no se preocupen. Entonces, ahí en este punto, vamos a ver qué más nos tiene. Claro, la forma, una diferencia fundamental en la forma en que interactúan estos filamentos es, primero, no forman sarcómeras. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener esencia ni de línea Z ni de línea M, pero sí vamos a tener nosotros los filamentos finos y los filamentos gruesos. Los filamentos finos van a estar conformados por actina, tropomiosina, como están viendo ustedes acá en este punto, pero acá no hay interacción de la troponina para poder desplazar esos puntos. Los puntos de interacción están dependientes de otras proteínas, que son estas proteínas, que es la caldesmona y la calponina, que nos están mostrados acá, que bloquean el sitio de unión y también son dependientes de calcio. Cumplen con la función que hace la troponina. No tenemos troponina en este punto. Eso es lo primero. Lo segundo es que los filamentos gruesos no están localizados como una forma bipolar, como habíamos visto previamente, en el que teníamos un centro desnudo y por un lado estaban todas las cabezas, el centro desnudo, y por el otro lado las otras cabezas, que era una estructura bipolar. Acá tienen una estructura que se llama de polarización lateral, que como ustedes ven, no hay una parte con cola libre, no hay una parte de cola desnuda en este punto. Todo el filamento grueso posee cabezas, pero estas cabezas se encuentran ubicadas en una parte lateral, todas en un sentido, todas en el sentido positivo, y en el otro en posición opuesta. En el otro lado, en el otro lateral, se encuentran todos de posición opuesta, todos los extremos máses en el otro sentido de esto. En eso resta la necesidad de tener en el centro una línea M en este punto. Si nosotros no necesitamos una zona de inserción, acá esta propia molécula grande, este filamento grueso, interactúa acercando los cuerpos densos en donde están insertos estas actinas uno a otro. Y también, debido a eso, a que no necesitan esa composición estructural bien marcada, nosotros vemos que se localizan de esta manera. Si esto fuera la representación de un músculo estriado, ya sea cardíaco o esquelético, todas estas estructuras que parecen cuerdas de guitarra acá, toditas deberían estar orientadas en el mismo sentido. Acá, como no hay sarcómeras, estas orientaciones se realizan de manera tridimensional en todo el volumen de la célula. Y lo único que hacen es acercar un cuerpo denso, ya sea citoplasmático o de la membrana plasmática, un cuerpo denso a otro durante el proceso de contracción. Y eso es lo que está viendo acá. Entonces, esto va a estirar a esta fibra o este filamento fino en este sentido, mientras que esto, porque tiene una polarización lateral diferente, lo va a estirar en el sentido opuesto. Entonces, una diferencia fundamental en cuanto a ese punto.
Eh, Otros componentes, como habíamos visto, desmina y dimentina, que se encuentran también como filamento intermedio de todos los otros músculos en este lugar, se encuentran a nivel de los cuerpos densos y se encargan de que los cuerpos densos se unan a la membrana citoplasmática. La alfa-actinina es el principal componente de esos cuerpos densos en ese punto y sirven para fijar lo que corresponde a la actina, mientras que los filamentos gruesos se encuentran entre ellos nada más sin formar una estructura fija, sin tener una línea a la cual se fijan. Habíamos hablado de la calmodulina, que es una... no, de la calmodulina todavía no hablamos. Esta es otra proteína de calcio en este punto, que fija el calcio y que interactúa con una enzima muy importante, que es esta, la quinasa de cadena ligera de miosina, para poder habilitar el mecanismo de contracción. Dijimos que el mecanismo de contracción entre las células musculares, esqueléticas y cardíacas era semejante y no lo estudiamos. Acá el mecanismo es un poco diferente. No es todavía esa parte. Entonces, antes de irnos a esa parte, ¿cómo se inicia la contracción del músculo liso? En el caso del músculo estriado esquelético, vimos que era por la unión neuromuscular, que hay una despolarización en ese punto y eso activa el conjunto de la contracción. En el caso del músculo cardíaco, era el hecho de estar en contacto con las células de Purkinje, con las fibras de Purkinje, que provocaban la transmisión de la despolarización en todo el ventrículo. En el caso del músculo liso no existe una única forma de contraer, sino que la contracción del músculo liso responde a una variedad de impulsos. Pueden ser impulsos mecánicos, como por ejemplo el estiramiento pasivo del músculo liso vascular, que permite mantener justamente el tono vascular, y es a través de la activación de canales iónicos mecanosensibles. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, en la cirugía, cuando se realiza para ver la integridad de la pared de músculo liso del intestino, se le da un pequeño golpecito a la pared muscular y se nota si se contrae. Si se contrae, quiere decir que todavía está viable en ese punto. Eso fue un impulso mecánico en ese punto. Activa los canales, entonces, mecanosensibles para que ocurra eso. Puede ser despolarización eléctrica a través de una estimulación nerviosa del músculo liso. En ese caso hay algunos neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina que provocan la contracción del músculo liso. Lo de la noradrenalina, por ejemplo, es bastante llamativo en cuanto al músculo de la pupila, en el iris, o por ejemplo al tono vascular también, que va a responder de manera distinta según la circulación sea central o periférica. Y por último, puede ser también un estímulo químico mediado por algún tipo de segundo mensajero. Entonces, alguna hormona llega hasta el músculo liso y desencadena la generación de segundos mensajeros que provocan la salida del calcio y el proceso de contracción. Y ahora sí vamos a estudiar entonces cómo ocurre la contracción. En cualquiera de los casos, el hecho de que se genere el proceso de contracción, ya sea por despolarización, por señal interna, por la parte mecánica, etcétera, todos van a terminar en lo mismo. Va a haber una presencia de iones de calcio, un pool de calcio disponible en el citoplasma. Eso va a unirse a una proteína fijadora de calcio que es la calmodulina. Cuando la calmodulina tenga 4 iones de calcio pegados a él, va a activar a esta proteína que dijimos que era muy importante, que es la quinasa de cadenas ligeras de miosina. Y esto es muy interesante. Ustedes recuerdan que la miosina se encuentra acá en el citoplasma libre, no está adherida a nada. Eso le permite estar en dos conformaciones a la miosina. En una conformación activada, como ustedes están viendo acá, que puede entrar en contacto con la actina, o en una conformación inactiva en el cual se plega, y al plegarse obviamente no va a estar en contacto entonces con la actina en ese punto. Cuando la calmodulina capta los iones de calcio que están en el citoplasma y se une a la quinasa de cadena ligera, esta quinasa de cadena ligera utiliza un ATP que le transfiere a la cola de la miosina, y la miosina cambia de esta forma inactiva plegada a esta forma activa. Al activarse en este punto, ahí está disponible para poder interactuar con la actina. Y si sigue habiendo ATP, va a hacer lo que la miosina sabe hacer, es decir, generar ese mismo mecanismo de generación de golpe de fuerza que ya estudiamos previamente, que es igual porque la miosina es la misma, ¿verdad? En ese punto. Entonces, aquí se va a generar otra vez ese mecanismo, va a interactuar con la actina y va a generar el proceso de contracción. Ahora,
¿Cómo paramos eso siempre que acá esto ya está fosforilado, ¿verdad? Se le puso acá en este punto para que se despliegue esto. Hay una proteína que es la antagonista de la quinasa, que es una fosfatasa. La quinasa pone fosfato en una proteína, la fosfatasa quita fosfato de la proteína. Entonces esta fosfatasa quita ese fosfato que se le puso a este punto y ahí la miosina vuelve a tener su forma plegada inactiva y la contracción cesa entonces en ese punto. Eso es lo que está también explicado acá. Lo último que me falta es esto nada más ya. Después de la contracción, el calcio otra vez tiene que ser extraído también por bombas de calcio dependientes de ATP y se vuelve a secuestrar en el medio extracelular, a nivel de las caveolas o en el retículo endoplasmático liso que no está tan desarrollado. Aquí ustedes ven un ejemplito de eso. Debido a ese mecanismo que vimos nosotros en este punto, el músculo liso se especializa en una contracción que es lenta y prolongada. Gracias a eso, para una misma cantidad de contracción, el músculo liso hidroliza 10% nada más de lo que hidrolizaría o utilizaría una célula de músculo esquelético. Entonces es energéticamente muy eficiente en este punto. Estos puentes cruzados son lentos y se quedan entonces en una contracción lenta de las células, es lento, sostenido, por lo tanto no hay rápido recambio del ATP, se utiliza menos ATP en ese punto. Lo interesante entonces es que va a ser súper prolongado, pero lo malo es que la contracción va a ser generalmente lenta en ese punto. Esta fuerza de contracción del músculo liso puede mantenerse por periodos prolongados en un estado trabado. ¿Y de qué depende eso? Del hecho de que la fosfatasa no esté funcionando. Recuerden, si tenemos acá nosotros activada esta cadena, va a permanecer en esa conformación abierta y va a permanecer con la posición erguida acá, unida a la actina, entonces va a permanecer en un estado contraído en ese punto. Eso es importante sobre todo a nivel del músculo liso vascular porque mantiene el tono vascular. Eso es importante, es decir, la presión en ese punto. La renovación del músculo liso. Hay dos formas en las que el músculo liso puede renovarse. Las células estriadas en general no se renuevan, pueden recuperarse. No hablamos nosotros de las células satélites, por favor vayan en esa parte del libro, que es la forma de cierta manera, recuperar alguna parte de las células, de alguna de las fibras musculares perdidas. El músculo cardíaco no se recupera, no hay forma de recuperarlo, y en el caso de las células musculares lisas, sí, ellos tienen capacidad de dividirse. El músculo liso puede renovar, crecer de dos maneras. Las propias células lisas pueden dividirse o un pool de células madre indiferenciadas que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos pueden diferenciarse hacia células de músculo liso. Otra parte de la cual pueden venir las células de músculo liso es a través de células que tengan todavía potencial de diferenciarse en otro, que sean todavía pluripotentes, que se encuentran en las células endoteliales y los pericitos, sobre todo los pericitos que se encuentran en este punto, que pueden ir, o ustedes recuerdan, diferenciarse hacia células musculares lisas o también pueden diferenciarse hacia fibroblastos. Y los fibroblastos en el proceso de curación de la herida, en algunos casos adquieren capacidad de poder contraerse para unir los bordes de la herida y entonces en ese caso por tener las dos características se les suele llamar miofibroblastos, características morfológicas de fibroblastos con capacidad de poder contraerse. Por último, nosotros habíamos estudiado en la parte glandular que algunas de las células epiteliales de las glándulas que se encuentran por debajo, por fuera del acino, pueden tener características de poder contraerse para expulsar el contenido de los acinos. Y en ese caso a estas células se le llaman células mioepiteliales, porque tienen origen epitelial, se encuentran en la glándula, pero tienen capacidad contráctil. Y esta sí creo que es la última diapositiva. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno,